este usuario, necesito que desbloqueen este programa. Bueno, Nico, ahí ya estamos transmitiendo. Perfecto, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy vamos a estar con Nico Abreu, que es docente en la cátedra Rivera Pereira, y en contratos en López Blanco. Ya estuvo dando varias tutorías, están todas grabadas en nuestra página de Facebook, son muy claras, y estaría bueno que si alguien no pudo participar, que las pueda ver. Así que, Nico, cuando quieras podés empezar. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por hacerme parte de esto. Entiendo de que estamos teniendo, bueno, una situación súper compleja. Si bien arrancamos ya a los docentes a dictar clases y de forma obligatoria, y cada uno de los docentes se va a ir ayornando con ustedes para hacerles llegar las clases. Y bueno, es una situación súper compleja también poder evaluarlos, ¿no? Eso que por vía de vía web y vía remota. Así que la verdad que estamos tratando de hacer lo mejor posible para que a ustedes les llegue las clases y que, bueno, puedan continuar. Bueno, por mi lado, nosotros hoy nos convoca Dar Civil, y nosotros estuvimos viendo de las anteriores clases, todo, conforme a todo lo que vendría a ser la primera parte o de las primeras bolillas que hay con respecto a la materia. Y súper interesante porque de alguna otra manera, de alguna otra forma, nosotros pudimos definir todas las fuentes, estuvimos también pasando por la bolilla de las fuentes formales, después vimos lo que vendría a ser todo lo que es la parte de capacidad, ¿sí? En cuanto a capacidad menores, en cuanto también vimos determinación de la capacidad. Después empezamos a ver los atributos de las personas que nos faltaban, como por ejemplo nombre, vimos también los derechos personalísimos, ¿sí? Tuvimos una clase muy linda de personas también, que participaron un montón. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contento por todo lo que ustedes están participando, y la verdad que está bueno que de este lado se ve esa participación. Bueno, primero en principal, les comento que esta parte que yo voy a empezar a hablar hoy, que va en la teoría de los hechos y actos jurídicos, tiene que ver con la segunda parte de la materia. Es decir, a partir de este momento, ¿sí?, los docentes comienzan a abocarse a la segunda parte de la materia para el segundo parcial. Entonces, está bueno que a partir de ahora ustedes presten atención, porque seguramente, no sé cómo los evaluará cada uno de sus docentes, pero siempre la materia se divide en estas dos partes. A partir de la teoría de los hechos y actos jurídicos vamos a la segunda parte de la materia. Yo no sé si ustedes les tomarán 2 exámenes o uno solo, tipo final integrador, o no lo sé. Pero bueno, entendamos de que esta ya es la segunda parte de la materia y arrancamos con la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Bueno, pero para arrancar tenemos que entender primero y principal una cuestión. La primera cuestión es que esta parte que nosotros que nos vamos a tratar es justamente sobre a definir el hecho jurídico. Y para definir el hecho jurídico, primero y principal tenemos que entender, o mejor dicho, hacernos una pregunta. Si todo lo que dentro de nuestro mundo, de nuestro mundo que nos rodea, de nuestra vida cotidiana, de nuestra naturaleza, ¿todo eso es importante para el ordenamiento jurídico? ¿O dentro de ese mundo, dentro de la naturaleza, solamente le importa al ordenamiento jurídico una parte? Es decir, que si para el ordenamiento jurídico todo eso es importante o es relevante, entendemos de que no todo va a tener consecuencias jurídicas, solamente lo que al ordenamiento jurídico le interese. Entonces, bajo esta premisa, o mejor dicho, esta pregunta, vamos a entender de que
no todo le interesa al ordenamiento jurídico, sino le interesa a aquellos aspectos que solo son los hechos jurídicos. Y todos esos hechos jurídicos nosotros los entendemos como esa adquisición, modificación, transferencia y extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Eso es sinónimo de consecuencias jurídicas. Entonces, lo único que le va a importar al ordenamiento jurídico son las consecuencias jurídicas, esos hechos jurídicos que producen consecuencias jurídicas. Bien, entonces, fíjense que ahí yo les pongo a ustedes que un sistema jurídico jamás va a poder aprender todo lo que en la realidad sucede, sino toda una parte, es un aspecto de nuestra realidad. Y eso es lo que el derecho le va a interesar. ¿Se entiende? Y todo lo que va a producir consecuencias jurídicas va a derivarse en lo que son los hechos jurídicos. Y ahora vamos a identificar qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico. Perfecto. Nosotros en el artículo 257, el Código Civil y Comercial, me viene a definir lo que vendría a ser el hecho jurídico. Y me dice que el hecho jurídico es todo ese acontecimiento que conforma el ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación, extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Pero esto no era así. Esto nosotros lo venimos o lo heredamos del viejo Código Civil de Vélez, que en el viejo Código de Vélez el hecho jurídico se entendía como aquel nacimiento, modificación, adquisición y extinción de derechos y obligaciones. ¿Se entiende? Era todo aquello que empieza a ser susceptible, ¿sí?, en cuanto a producir estas consecuencias jurídicas. Entonces, ¿por qué es susceptible? Porque nosotros lo teníamos que entender para Vélez, que podría entenderse un hecho jurídico como una situación que se da en la realidad que podría llegar a no ocurrir. Y esta susceptibilidad que Vélez hablaba de poder llegar a ocurrir o no, era lo que era el hecho jurídico. Que en definitiva, cuando ocurría ese acontecimiento que es relevante para el ordenamiento jurídico, se producía el hecho jurídico. A mí siempre me gusta tomarlo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque supónganse que yo voy a ir a pescar, ¿no? Entonces voy a pescar, por ejemplo, a un lago que a mí me importe, ¿no? Como por ejemplo, no sé, podría ser, yo tengo familiares en Corrientes y vamos a esquina Corrientes. Bueno, y vamos a pescar durante 2 días. Y en el primer día que voy a pescar, estoy en la balsa, el primer día que voy a pescar, ¿sí?, no pesco nada, ¿sí? No saco ningún pez. En el segundo día, me lleno de felicidad y saco el pez que yo quería. Saco una corvina, perfecto. Y como es pesca deportiva, obviamente la tiramos. Pero bueno, hay que entender 2 cuestiones. Primero y principal, todo animal es, para el derecho, para el ordenamiento jurídico, es una cosa. Una cosa es susceptible de apreciación pecuniaria, ¿no? Y ahí tenemos fungible, no fungible, divisible, no divisible, vivientes, no vivientes. Bueno, el animal justamente es una cosa viviente, ¿sí?, que tiene apreciación pecuniaria. Por lo tanto, es un objeto, ¿sí? Entonces, esta cosa para el ordenamiento jurídico, cuando yo la adquiero como derecho real, se produce un hecho jurídico. ¿Cuál es? Justamente la adquisición de ese derecho con relación justamente a este animal, ¿no? A este pescado, que ya una vez que al pez que lo pescamos, comienza a transformarse en pescado. Perfecto. Pero fíjense la diferencia que hay entre la nueva legislación, que es feliz, con la de Vélez, que no era feliz. Porque se ha interpretado que el hecho jurídico en el ordenamiento jurídico de Vélez, la susceptibilidad hacía que justamente el hecho jurídico es que yo vaya a pescar. Entonces, si yo voy a pescar, son esos 2 días. ¿Se entiende? Esos 2 días yo voy a pescar. Perfecto. Pero ¿cuándo se produce la modificación? Es decir, la adquisición del pescado. En el segundo día. Perfecto. Entonces, si vamos bajo la mirada de Vélez, ¿cuándo se produce el hecho jurídico? Bueno, el hecho jurídico en realidad es esos 2 días. Porque es dentro de esos 2 días hay una susceptibilidad. La susceptibilidad es
que puede o no puede ocurrir alguna cuestión. ¿Se entiende? ¿Vieron? Cuando vos decís, ay, porque estás muy susceptible, ¿no? Porque la respuesta no va a ser esperada. Si yo estoy muy susceptible de sentimiento, mi respuesta puede ser de llanto o puede ser de grito, no lo sabemos. Pero fíjense que tiene que ver con esto, estos 2 días que yo decía, ¿sí?, que podía ocurrir este acontecimiento jurídico, si este hecho jurídico, justamente de la adquisición del pescado, se da de que es en el segundo día. Bueno, hoy en día es feliz nuestra redacción porque es todo, fíjate cómo dice, ¿no? En el 257, es todo conforme a lo que es el ordenamiento jurídico. Mirá, fíjate que es acá, es el hecho del acontecimiento conforme al ordenamiento jurídico, produce nacimiento, modificación, extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Y fíjate que justamente acá es el nacimiento, ¿sí?, de esta situación jurídica, que es la adquisición. Entonces, eso le interesa al ordenamiento jurídico, y sí, porque adquiero el derecho en relación justamente, mejor dicho, la adquisición de este derecho real, ¿no?, con respecto a ese pescado. Entonces, fíjate qué interesante que todo conforme al ordenamiento jurídico se produce ese hecho jurídico. Perfecto. Entonces nos importa el nacimiento, la modificación y la extinción. Nacimiento, justamente, es porque es la unión de un derecho a una persona. Esto significa que nace justamente un derecho o una relación jurídica. Una modificación porque altera ese derecho, y la extinción porque es la pérdida de ese derecho, porque ya no se puede transmitir. Y fíjate, todo queda acá en lo que vendría a ser las relaciones y situaciones jurídicas. Perfecto. Pero cuando hablamos de que el hecho jurídico, tenemos que entender que el hecho jurídico, antes de definir el hecho jurídico, hay que ponerlo dentro de un cuadro a este hecho jurídico. Y este hecho jurídico puede ser un hecho de la naturaleza o puede ser un hecho del hombre. Entonces, primero en principal, vamos a subclasificar. Entonces, ¿cuándo es un hecho de la naturaleza? Cuando no interviene el hombre. ¿Cuándo es un hecho del hombre? Cuando interviene el hombre. Un hecho de la naturaleza, por ejemplo, puede ser una tormenta. Sí, es una tormenta. ¿Le interesa al ordenamiento jurídico que se llueve 100 mililitros dentro de un rango de un día? Y no le interesa. Pero si hay una inundación, al ordenamiento jurídico le interesa, y sí, porque de esa inundación puede llegar a devenir justamente daños y perjuicios en relación a las viviendas. Perfecto. Terremotos, tsunamis, por ejemplo, la caída o lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, un meteorito, ¿no? Todos son hechos de la naturaleza que pueden venir a traer consecuencias jurídicas, es decir, que se produzca un hecho jurídico, y así producir, obviamente, consecuencias jurídicas, porque es susceptible de producir estas consecuencias jurídicas. Perfecto. Bien, entonces estos son hechos de la naturaleza. Por ejemplo, habíamos dicho que cuando son del hombre, interviene el hombre, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un hecho del hombre, por ejemplo, puede ser un daños y perjuicios, ¿sí?, ocurrido en una avenida de un auto, por ejemplo. Puede ser un contrato, ¿sí? Puede ser un contrato más específico, como por ejemplo una compra y venta. Entonces, fíjate que son hechos jurídicos en donde interviene el hombre. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la muerte, ¿sí? ¿La muerte lo tomamos como un hecho natural o como un hecho del hombre? Bueno, en este caso tenemos que ver cuál es la diferencia en que si interviene o no el hombre. Entonces, ahí automáticamente tenemos que ver que si la muerte se produce por causas naturales, es un hecho de la naturaleza. Pero si interviene el hombre, justamente por un asesinato con un arma, ahí es un hecho del humano, un hecho humano. Perfecto. El nacimiento tenemos que hacer la misma diferencia. El nacimiento, si es por cesárea, es un hecho humano; si es por parto natural, es un hecho de la naturaleza. Bien. Cuando hablamos también de la concepción, ¿no? Fíjense, este hecho puede ser de la naturaleza o puede ser humano. Humano porque justamente se da en la técnica de fertilización asistida, por ejemplo. Y puede ser de la naturaleza cuando es de causa natural. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, dentro
nosotros dentro de los hechos humanos tenemos que subclasificarlos, ¿sí? Ah, perdón, antes que continúe. Cuando nosotros hablamos con los hechos de la naturaleza, estos hechos de la naturaleza se producen justamente por el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿sí? El caso fortuito o la fuerza mayor son situaciones que o hechos, mejor dicho, que todo lo que no pudo ser previsto, evitado, no pudo ser previsto por las partes. Entonces, aunque las partes no lo hayan podido prever, igual ocurrió. ¿Se entiende? Son casos extraordinarios. La pandemia que estamos viviendo hoy entra justamente en una situación de de una fuerza mayor. ¿Se entiende? Y todo lo que conlleva justamente en estas circunstancias que hacen el incumplimiento contractual que hoy en día estamos viviendo. Pero pónganse a pensar que esta cuestión de esta enfermedad, de este virus que viene a irrumpir en el ámbito mundial, es una situación de un caso fortuito. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que ver justamente las modificaciones y las consecuencias que tiene en relación a los hechos jurídicos. Perfecto. Primero en relación a eso. Ahora vamos a subdividir las especies del hecho jurídico. Cuando hablamos del hecho jurídico, hablamos que puede ser un hecho humano. Y dentro del hecho humano dividimos la categoría en voluntario e involuntario, ¿sí? Dentro de los voluntarios se dividen en lícitos o ilícitos, ¿sí? Bien. Cuando hablamos vamos por los actos voluntarios. Cuando hablamos por un acto, o mejor dicho, tenemos en cuenta un acto voluntario, la voluntariedad, a ver si yo tengo que, a ver, acá está. La voluntariedad tenemos que justamente entenderla como aquel acto que reúne justamente los elementos del consentimiento. Y ahí justamente para que el consentimiento sea pleno y libre, debe de reunir 3 requisitos internos y más uno externo, ¿sí? Es los requisitos cuando nosotros hablamos del consentimiento o de la voluntad, es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos justamente que este consentimiento, para que sea pleno y libre, debe reunir los 4 requisitos, que son que sea con discernimiento, intención y libertad, estamos hablando de los requisitos internos. Y a su vez tenemos que reunir un requisito externo, que es justamente la manifestación externa de la voluntad. Cuando hablamos de la manifestación externa de la voluntad, ahí en el 262, vamos a ver cómo se tiene que manifestar este consentimiento o esta voluntad. Pero quedémonos bajo esta voluntariedad. Y para que justamente el 260 me dice, para que nosotros ejecutemos algún acto, ¿sí?, que sea voluntario, tiene que reunirse estos requisitos. Tiene que actuar con discernimiento, tiene que haber intención y tiene que haber libertad. Y a su vez, para manifestar todo ese discernimiento, toda esa intención y libertad, que son requisitos que ocurren dentro de la característica interna de la persona, se tienen que manifestar, y para manifestar se tienen que dar de forma oral, escrita o por signos inequívocos, ¿sí? Ahora ya vamos a ver más adelante cómo es esa manifestación. Pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir que ese acto se torne de carácter involuntario, porque la involuntariedad, dice la ley, es por falta de alguno de estos elementos. ¿Por qué? Porque o puede haber un obstáculo, ¿sí?, o una obstrucción, ¿sí?, que lleve a que falte el discernimiento. Puede haber algún vicio que afecte a la intención o un vicio que afecte a la libertad. Entonces, automáticamente, cuando falta alguno de estos elementos internos, ya sea el discernimiento, la intención y la libertad, automáticamente ese acto se transforma en un acto involuntario. Entonces, la ley después más adelante me dice por qué falta el discernimiento, la intención y la libertad. Entonces, vamos a aclarar esta cuestión. ¿Cuándo un acto es involuntario? Cuando me falta alguno de los elementos internos de la voluntad o el consentimiento. Entonces, si yo no tengo estos elementos internos, ese consentimiento no es pleno ni tampoco libre. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento, justamente, nosotros lo habíamos hablado cuando tocamos la bolilla, justamente de lo que vendría a ser la capacidad.
Y habíamos distinguido el discernimiento de la capacidad. Y habíamos dicho que el discernimiento es esa aptitud que nos dota justamente la naturaleza, ¿sí? Es el entender en general, ¿sí? Es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo que me conviene y lo que no me conviene. Habíamos dicho también que la capacidad, a diferencia del discernimiento, es una aptitud de tipo legal. Esto significa de que la capacidad es dotada, o mejor dicho, nos lo es dada la ley. Y la ley dice que a determinada edad yo puedo realizar ciertos actos. Entonces, yo les había dicho que comparemos justamente este discernimiento con el bizcochuelo exquisita. ¿Se acuerdan? Con ese bizcocho que nosotros hacíamos y lo metíamos al horno. Si nosotros obviamente lo dejamos durante 40 minutos, va a salir cocido, pero si lo sacamos antes, no. Entonces, automáticamente tenemos que entender que esta cuestión que hay con el discernimiento es justamente tiene que ver con la edad y el grado de madurez suficiente, porque se entiende que a medida que ese bizcochuelo va leudando, el discernimiento va aumentando por la edad y el grado de madurez suficiente. A cuanto más edad y grado de madurez suficiente tengo, mayor autonomía y menos responsabilidad parental en cuanto a la relación de nuestros progenitores. Cuando existe justamente o se queda cocido o cocinado por defecto este bizcochuelo, cuando cumplimos los 18 años. Los 40 minutos, automáticamente a los 18 años se extingue la responsabilidad parental y estamos aptos para ejercer todos los actos de la vida civil. Entonces, a partir de los 18 años es que nosotros nos encontramos aptos para realizar todos estos actos. Bueno, justamente a partir de ahí, estos actos que nosotros realizamos, los realizamos con discernimiento, con intención y con libertad y los manifestamos. Si falta justamente este discernimiento, se entiende de que no es pleno y no es libre. ¿Cuándo se puede obstruir? Por eso se llaman causas obstativas, de obstruir con B larga y S, obstativas del discernimiento o causas que obstruyen el discernimiento. El código me habla de 3 situaciones. Cuando justamente, cuando yo voy a realizar ese acto, yo me encuentro privado accidentalmente de la razón. Tiene que ver cuando yo, por ejemplo, realizo un acto que no comprendo las consecuencias de ese contrato. No sé, porque estoy bajo algún estupefaciente, porque estoy drogado o porque tiene que ver o relacionado con la embriaguez. Entonces, no sé, porque tomé alcohol, no comprendo en ese momento. Y fíjense que al no comprender, yo contrato con la otra parte y la otra parte, a sabiendas de esta situación mía, entra en el mala fe porque se encuentra beneficiándose de la relación jurídica que yo estoy cometiendo. Entonces, fíjate que me encuentro privado accidental de la razón y a mí lo que me abre la vía para llegar a la justicia justamente es declarar la invalidez de este acto, ¿sí? Por estar justamente privado de la razón. Perfecto. Encontramos también de que justamente yo no puedo estar privado de la razón, pero soy menor de edad. Entonces, cuando yo, por principio general, realizo un contrato, ¿sí?, de carácter patrimonial, la ley entiende que como yo no soy apto para ejercerlo, porque me falta justamente tener 18 años, ese requisito que la ley me prevé, ¿sí? Y me encuentro en una situación jurídica que la ley me debe proteger. Por lo tanto, los menores no pueden realizar actos de carácter patrimoniales, ¿sí? Excepto que sean justamente de la menor cuantía, que ya lo hablamos, que están permitidos porque se presume que tienen el consentimiento de sus padres. Pero, por ejemplo, compra y venta de autos no pueden, compra y venta de inmuebles tampoco, o algún tipo de contratos como la tarjeta de crédito, como el fideicomiso, como ciertos contratos no lo pueden realizar. Perfecto. Excepto que la ley me permita ciertos actos. Pero en principio no los puede realizar. Perfecto. Entonces, porque no cuento con la edad y el grado de madurez suficiente. Pero acá la ley me distingue de aquellos actos en que sean lícitos o ilícitos. Porque si entendemos de que los actos se reputan como que no fueran válidos, es decir, como no tienen discernimiento, con respecto a los menores, en las situaciones en que los menores cometen actos ilícitos. Y acá la ley me dice, y es clara, y me dice lo siguiente: ojo, porque vos teniendo menos de 10 años, vos no comprendés los actos lícitos. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años, se entiende de que justamente no va a responder por este acto, ¿sí? Esto significa de que si yo
tengo un menor que tiene 9 o 8 años y le pega la pelota al vecino y rompe el vidrio del vecino, no va a responder, ¿sí? En principio van a responder sus padres. Perfecto. Ahora, si tiene 10 años y lo que hace este menor, justamente, le pega o rompe el vidrio del vecino, y este menor tiene con qué responder, o patrimonio con qué responder, porque, no sé, por una herencia, por una donación que ha recibido, puede responderle. En principio sí lo puede responder. No hay en principio responden los padres, pero los padres, como al no tener patrimonio, puede responder justamente el menor. Porque entiende de que justamente a partir de los 10 años vos comprendés los actos lícitos, ¿sí? De los ilícitos. Por eso se entiende que nosotros, o la ley entiende que nosotros al principio conocemos todos aquellos actos que son ilícitos y que los menores entienden. Viste que cuando vos sos menor te enseñan todo lo que vos no podés hacer. No toques el enchufe porque esto es caca, no, esto el cuchillo no porque te va a cortar. Fíjate, son todos hechos ilícitos en principio, son actos ilícitos. Perfecto. Entonces, en principio, vos siendo menor de edad de 10 años no respondés por estos ilícitos. Teniendo a partir de los 10 años respondés por los ilícitos. Pero además, ya cuando tenés 13 años también vas a responder por los actos lícitos, porque ahí la ley entiende que a partir de los 13 años vos comprendés los lícitos de los ilícitos, lo bueno de lo que es malo, lo justo de lo que es injusto, y lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces ahí me abre un paraguas y me dice, no, porque ojo, porque a partir de los 13 años entendemos que justamente vos comprendés de los actos lícitos que también te obligaste. ¿Se entiende? Entonces, bueno, haciendo esta aclaración entendemos de aquellos, justamente de aquellos actos que reputan a los menores. Pero el viejo código también me hablaban de aquellas personas que no siendo dementes, ¿sí? De alguna otra forma tienen alguna disminución psíquica o una disminución mental. O que justamente estaban en la categoría de los dementes. Esto significaba lo siguiente, que vos siendo declarado demente bajo la ley de Vélez, vos no podías realizar ningún acto. Bueno, vos venías y lo realizabas. Entonces entendía la ley que vos no tenías discernimiento para realizarlo y así todo lo realizabas. Como por ejemplo, no sé, el alquiler de tu departamento. Vos no lo podés realizar, ¿por qué? Y porque estás declarado demente bajo la ley de Vélez, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, como la ley de salud mental cambia este paradigma, ahora en principio general sos capaz con las especificaciones que te hace el juez en la sentencia judicial. Y te dice, vos, Nico Abreu, no vas a poder realizar una compra-venta de los inmuebles que estén a tu cargo o tengas dentro de tu patrimonio. Perfecto, yo voy y lo realizo. Ese acto se entiende que se realizó sin discernimiento, porque en principio ese acto estaba prohibido bajo sentencia judicial. ¿Se entiende? Entonces estos actos entran. El código hoy no los nombra, ¿sí? Pero hoy podemos decir que también estas cuestiones también se entienden como bajo sin discernimiento. Perfecto. Lucas, ¿hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Nico, hay una consulta, pregunta Decime. Matías Tedesco. ¿Cómo sería un acto donde haya discernimiento de intención pero no libertad? ¿Hay algún ejemplo? Sí, ahora vamos a ver, porque no llegamos todavía a la libertad. Los vicios que afectan a la libertad, obviamente, tienen que ver con la violencia física, ¿sí? Y la intimidación moral, ¿sí? Ya vamos a ver que ya tan solo que un elemento de este hecho humano voluntario se ve afectado, automáticamente pasamos a hablar justamente de un acto involuntario. ¿Se entiende? Entonces ya es esta manifestación de la voluntad, si alguno de esos elementos justamente cae en la nulidad, ¿sí? Se invalida, ¿sí? Justamente porque falta de discernimiento o porque hay un vicio que invalida a la libertad o a la intención, ¿sí? Que ya ahora vamos a analizar esto. Perfecto, entonces vamos a repasar. En principio habíamos dicho que el 260, un acto voluntario, justamente es el que se ejecuta, como yo dije, con discernimiento, intención y libertad, y a su vez se tiene que manifestar. Eso está clarísimo, ya lo habíamos dicho. Falta algunos elementos, ¿sí? Ese consentimiento no es pleno y tampoco es libre, ¿sí? Habíamos dicho que consentimiento es lo mismo que voluntad, ¿sí? Perfecto. En cuanto hablamos de
de la exteriorización de ese discernimiento, de esa intención y libertad, hablamos cuando hablamos justamente de esta manifestación, ¿sí? Que en principio esta manifestación se tiene que exteriorizar, ¿sí? ¿Y cómo se exterioriza? De forma oral, de forma escrita o por signos inequívocos, me dice la ley, ¿sí? Entonces, fíjate que me dice por forma escrita, y por obviamente la ejecución o la concreción de un hecho material, ¿sí? Que no debo de reconocer en el futuro, ¿sí? Entonces esto es la expresión tácita, ¿sí? Que ahora ya más adelante vamos a ver esta cuestión. Porque en principio, justamente, en principio, todo lo que en el ordenamiento jurídico nosotros callemos, ¿sí? No es otorgar. Porque en la vida general, siempre cuando te preguntan, y bueno, y ese, por ejemplo, ¿no? Vos vivís con tu hermano y tu hermano abre la heladera y son ustedes dos viviendo. Y te pregunta, ¿esa lata de cerveza que yo dejé, te la tomaste vos? Entonces, el hermano calla, mi hermano calla, no dice nada. Yo le pregunto, ¿te la tomaste? Y no me dice nada. Y entonces yo, ¿qué voy a entender? El que calla, otorga. ¿Se entiende? Así ponelo y plasmalo en todas las cotidianidades de tu vida que te pueden pasar. En el derecho, en el ordenamiento jurídico, no ocurre lo mismo. El que calla no va a otorgar, excepto que la ley diga que en caso de silencio hay otorgamiento. Vamos a ver, la clase que viene, esta cuestión. Pero sepan que este es el principio general. Bien. Esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bien. Entonces, hablando entonces, por ejemplo, con estos supuestos, cuando seguíamos hablando de la falta del discernimiento y que tiene que ver justamente con esta minoridad y los hechos con falta de discernimiento en cuanto a la minoridad, nosotros tenemos que entender de que este sistema que todavía se mantiene es un sistema rígido, que habíamos dicho que a partir de los 10 años vos comprendés justamente nada más lo ilícito, y a partir de los 13 lo lícito. Entonces el código me dice que en principio general, a pesar de que vos seas menor, vas a tener que responder tus padres. En principio. Ahora, tus padres no tienen para afrontar para esos gastos o no tienen un patrimonio suficiente por la responsabilidad que vos siendo menor incurriste, automáticamente se va a utilizar tu patrimonio. Y fíjate que en 1754 dice que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. Esto queda marcado bajo una teoría de la culpa in vigilando, que la culpa in vigilando en realidad viene a presumir en el ordenamiento jurídico que siempre va a tener que responsabilizarse a los padres, aunque estén o no hagan su cargo, bajo su mirada, ¿sí? Entonces, esta teoría de la culpa invigilando, en donde es imposible yo tener todo el tiempo, 24/7, justamente la vigilancia con respecto a mis hijos, porque se pueden dar ciertas excepciones, por ejemplo, cuando va al colegio, por ejemplo, cuando está a cargo de la abuela, cuando está a cargo de la niñera, ¿se entiende? Bueno, pero se recepta en el código, ¿sí?, esta teoría de que son solidariamente responsables por los daños que se encuentran, en principio general, ¿sí?, bajo su responsabilidad parental, fíjate. Y que habitan con ellos, me dice el código, ¿sí?, porque puede ocurrir que también el padre que no habite o cohabite con o el progenitor que no cohabite con este hijo, no sea responsable, fíjate. Sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que le pueda caber a los hijos. Justamente, ¿por qué? Porque nos vamos al 261, ¿sí? Y ahí me habla con respecto a la responsabilidad que tiene el menor a partir de los 10 años y a partir de los 13 años. ¿Bien? Perfecto. Y acá justamente yo les hablaba, ¿no? El tema de la ausencia del discernimiento para hacer uso de su autonomía, ¿no? De los actos jurídicos, cuando está bajo, ¿cómo se llama? Bajo lo que vendría a ser el régimen de la curatela, ¿sí? En donde sos una persona en donde no podés realizar ningún acto jurídico, sino bajo la representación de un tercero. ¿Por qué? Por una sentencia judicial.
¿sí? Entonces, automáticamente se aplica, obviamente, el 1750. Justamente que habla de la responsabilidad directa. El autor de un daño que causa por un involuntario responde por razones de equidad. Y obviamente, fíjate que me hablo de una excepción. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor. Bueno, esto tiene que ver justamente con la fuerza física irresistible, ¿no? Ya vamos a ver en la clase que viene a qué se debe esta cuestión, ¿sí? Bien, esto no, porque es más adelante, ¿sí? Perfecto. Bien, para que me adelanté un montón. Vamos. Perfecto. Vamos entonces a lo que vendría a ser lo que estábamos hablando del discernimiento. Perfecto. Ahora pasemos a lo que vendría a ser la libertad. O mejor dicho, vamos con la intención. Cuando hablamos de la intención, a ver si lo puedo llegar a encontrar, que se me fue. Ahí está. Cuando hablamos de la intención, ¿sí? Este requisito que debe de reunir sí o sí para que un acto sea un acto voluntario, ¿sí? Ilícito, tenemos que justamente diferenciar que esta intención tampoco tiene que ser viciada. Fíjate, porque si entra bajo la órbita de un vicio, que puede ser por el dolo, ¿sí? O por el error, automáticamente ese elemento se ve viciado. Y este dolo justamente no es cualquier dolo, ya lo vamos a ver en adelante en las clases que vienen, pero se habla justamente el dolo como vicio de la voluntad. Esto significa de que es en el ámbito contractual, ¿sí? Esa persona que bajo la intención de salir beneficiada en un contrato, la llevo engañada a la otra persona a contratar, ¿sí? Provoco yo el error en la otra persona para que contrate. Ya vamos a ver las clases que vienen. Pero la intención justamente se ve viciada por el dolo. También por el error, porque puede ocurrir que las dos personas en el momento de la contratación caigan en el error, ya sea por la cosa, ya sea por cuestiones de las circunstancias, no sé. Pónganse en pensar, por ejemplo, yo quería contratar o comprar el cuadro de, no sé, de Dalí, ¿no? Supónganse. Entonces yo contrato el cuadro de Dalí, lo veo por Mercado Libre y me viene el cuadro de Roberto Dalí, ¿no? Yo no es Salvador Dalí, es Roberto Dalí. Entonces yo me confundí, la otra parte también se confundió, pero la ley me dice, ojo, porque vos podés hacer caer en la nulidad, es decir, caer en la invalidez de este acto jurídico, porque hubo justamente un error de hecho. Y el error de hecho, fíjate que se da por esta cuestión del error en la cosa. ¿Por qué? Porque vos te tendrías que haber dado cuenta que justamente este error tuvo que haber sido reconocible al momento de realizar este contrato. Porque la otra parte quería, obviamente, un contrato de Salvador Dalí, no de Roberto Dalí, que vive en Loma de Zamora. Pero vos te tendrías que haber dado cuenta, si vos comprador, y porque justamente en Mercado Libre no creo que se venda un cuadro de Salvador Dalí. No solo eso, sino que también te tendría que salir en dólares o valuado en dólares. Este te salió en pesos y salió en Mercado Libre. Entonces, fíjate, hacemos caer en la nulidad de este acto jurídico, decirle al señor juez, no, nosotros queremos hacer caer en la nulidad este acto, es decir, como si nada hubiese pasado, si retrotraer a las partes previas a contratación o celebración, justamente porque los dos incurrimos en el error, ¿sí? Ya lo vamos a ver a esta clase. Perfecto. Y habíamos dicho que también un acto jurídico que falta que cae justamente por alguno cae en la que la manifestación o el consentimiento no es pleno y no es libre, cuando se cae obviamente por algún vicio que afecta a la intención. Y a la libertad. Y la libertad, yo dije anteriormente, me adelanté, y dije que puede estar viciada justamente por la violencia física
¿sí? Ese temor reverencial, ¿sí? Esta violencia física, que a mí me obliguen a contratar, ¿sí? El que me agarre la lapicera y me obliguen a contratar, eso es una violencia física que se puede dar directa, es decir, dentro de una persona, o provocada por un tercero. Esto significa de que esta violencia física puede llegarse a dar por una intimidación, ¿sí? Y esta intimidación, justamente es, si vos no firmás este contrato, no sé, mato a tu mamá, ¿sí? Entonces, ahí justamente entramos en un vicio de la libertad, ¿sí? Entonces, automáticamente ahí el consentimiento deja de ser pleno y deja de ser libre, y ese consentimiento entonces se torna, perdón, ese hecho que tendría que haber sido voluntario es involuntario, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿cuándo son los hechos humanos involuntarios? Cuando se obstruye el discernimiento, y el discernimiento se obstruye por estas tres causas: por la menoría de edad, por el que actúa bajo privación accidental de la razón, y cuando hay obviamente una determinación de la capacidad, ¿sí? Por sentencia judicial. A su vez también cuando hay un hecho humano involuntario, cuando hay un vicio que afecta a la intención o un vicio que afecta a la libertad. Entonces, si afecta a la intención, puede ser por el dolo, por el error, o si afecta a la intención, puede ser justamente por la violencia, perdón, a la libertad, por la violencia física o la intimidación moral. Entonces, ahí ya tenemos que todos esos actos son involuntarios y pueden llegar a caer en la nulidad. Ahora, si nosotros nos vamos a los hechos humanos que son voluntarios, es decir, que fueron ejecutados con el discernimiento, con intención y la libertad, y fueron de forma manifestada, de forma exteriorizada, de forma externa, y todo se dio conforme a lo que la ley requiere para que ese consentimiento sea pleno y libre, a su vez, ese hecho humano tiene que ser voluntario y a su vez tiene que ser lícito. ¿Se entiende? ¿Qué se entiende como lícito? Todo aquel hecho humano que no vaya contrario al ordenamiento jurídico. Entonces ese hecho humano voluntario puede ser lícito o puede subclasificarse en ilícito. ¿Sí? Bien. Y cuando hablamos dentro de los ámbitos de los ilícitos, se pueden dividir en delitos y cuasi delitos. Y dentro de los actos lícitos vamos a diferenciar los simples actos lícitos de los actos jurídicos. Bien, teniendo hecha esta clasificación, que dentro de lo que nosotros llamamos los hechos humanos voluntarios ilícitos, y clasificamos en delito y cuasi delito. ¿Qué diferencia hay entre un delito y un cuasi delito? Que un delito en lo civil se produce con dolo. Acá el dolo tiene que ver con materia de responsabilidad. ¿Esto qué significa? Que el dolo va a provocar responsabilidad, es decir, que es con la mera intención de provocar un daño. Bien, ahora, ¿cuándo hay cuasi delito? Cuando hay culpa. Esto significa de que cuando yo no tengo intención de provocarte un daño, es decir, yo te atropellé sin querer con el auto, pero yo no tuve intención de provocarte un daño. Dentro de la culpa vamos a sacar 3 flechas y la vamos a subdividir justamente en la culpa, o mejor dicho, la culpa se clasifica, esta lo vemos en el 1724 del Código Civil, y la culpa se subdivide o se clasifica, ¿sí? En la imprudencia y la impericia, ¿no? Entonces, fíjate, la imprudencia y la impericia. ¿Por qué la imprudencia? Porque vos actuaste más de lo que tendrías que realizar. ¿Y por qué la impericia? Porque actuaste de menos, ¿sí? Cuando hablamos en el ámbito de la imprudencia, por ejemplo, a mí me encontraron accidentado en la esquina, ¿no? Y yo actué con imprudencia porque lo arrastré desde la calle hasta la vereda. Entonces le disloqué el hombro y le produjeron más daño, ¿sí? Entonces, yo no tuve intención de dañarlo, pero actué con culpa porque le agravé el daño, porque fue por imprudencia. Actué más de lo que tenía que actuar. Ahora, si nosotros nos vamos a la impericia, es actuar de menos, pero a su vez provoca un daño. Por ejemplo, si a mí me habían accidentado en la calle, no llaman al SAME. Entonces, por no llamar al SAME y no atender esta urgencia, hice menos de lo que tendría que haber
realizado y automáticamente se agrava mi situación por culpa, ¿sí?, de la imprudencia, de la impericia. Bien, dicho esta cuestión, esto es el cuasi delito, ¿sí? Es lo que vendría a llamarse el cuasi delito. Pero cuando hablamos del delito, es el dolo, es esa mera intención de provocar un daño, ¿sí? Y esta intención de provocar un daño justamente se da con este animus de dañar a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de accidentarla con un palo o con un arma, ¿sí? Pero acá estamos hablando de el dolo como materia en el ámbito de la responsabilidad. Y no tiene nada que ver con el dolo que nosotros hablamos como vicio de la voluntad, cuando el dolo, ¿se acuerdan que ya dije que afecta a la intención? ¿Se entiende? No sé si Lucas hay alguna duda hasta ahora. No, Nico, no hay ninguna duda. Por lo menos por Perfecto, ahora. perfecto. Es un tema súper complejo, la verdad que es un tema o mejor dicho, clasificar, entiendo de que es una cuestión que la tenemos que ir clasificando de a poco, que es súper complejo, y a medida que obviamente vayan surgiendo dudas, bueno, vamos suscitándolas. Perfecto. Entonces acá tenemos dilucidado lo que vendría a ser el cuadro de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Entonces, los hechos jurídicos son de la naturaleza y son humanos. A su vez se dividen en hechos humanos que pueden dividirse en voluntarios e involuntarios. Dentro de los voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. Dentro de los lícitos encontramos a los simples actos jurídicos y a los actos jurídicos. Y dentro de los ilícitos encontramos al delito y al cuasi delito. Dentro de los lícitos, el simple acto lícito, ¿qué se diferencia del hecho jurídico? Bueno, justamente se acuerdan del primer ejemplo que yo les di, que un hecho jurídico es aquel hecho que le importa al ordenamiento jurídico, que es del 257. Entonces, supónganse de que yo me voy a pescar. Y cuando yo me voy a pescar, justamente lo que hago es adquirir el derecho real en relación a lo que hay el pescado. Bien, ese pescado, cuando yo adquiero justamente el derecho real de dominio, se produce un hecho jurídico. Perfecto. Pero el simple, obviamente, lo que yo hago es pesco 2 pescados. El primero lo tiro. Y el segundo, el primero me lo como. Y el segundo, como me sobra, voy y lo vendo. Al costado en la ruta ahí, porque no tengo ganas de comérmelo. Vos fíjate que la venta es un simple acto jurídico. ¿Por qué es un simple acto jurídico? Y justamente porque yo no me dedico a la venta de pescados, ¿sí? Entonces es un hecho o mejor dicho, como dice el código, que el simple acto jurídico, el simple acto lícito justamente es esa acción voluntaria que no está prohibida por la ley, ¿sí?, que resulta la adquisición, la modificación y extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Esto significa de que yo, ¿sí?, realizo esta venta y en base a esta venta que yo la realizo, la realicé de forma esporádica, ¿sí? No la realicé porque yo vivo de esto. Entonces, es una acción voluntaria que no está prohibida por la ley. Perfecto. Si nosotros nos vamos al acto jurídico, la diferencia que entre el hecho y el acto jurídico, en que el hecho jurídico puede o no ocurrir un acontecimiento, mientras que en el acto jurídico siempre se van a producir consecuencias jurídicas. ¿Cuándo? Siempre se van a producir consecuencias jurídicas. Entonces, súper importante que tengamos en claro esta cuestión, que en el acto jurídico es justamente ese acto voluntario, lícito, que tiene una finalidad inmediata, ¿sí? La adquisición, la modificación y la extinción de relaciones y situaciones jurídicas. ¿Qué diferencia hay entre el acto jurídico y el simple acto lícito? Que el simple acto lícito no tiene una consecuencia inmediata, es una consecuencia mediata. Esto significa de que justamente tiene que ver con la intención, esta consecuencia inmediata o mediata. Si mi intención es la venta de pescados, justamente es un acto jurídico, porque yo tengo esa consecuencia inmediata. Ahora, si no, esa venta yo la realizo de forma esporádica porque me sobró un pescado,
justamente no tiene efecto inmediato, ¿sí? No tiene una finalidad inmediata. Entonces la finalidad inmediata tiene que ver con la intención del agente o del sujeto del derecho, ¿sí? Es básicamente, esta es la clase de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Bueno, a medida que avancemos, vamos a empezar a dilucidar esto también, ¿no? Porque es súper complejo y a medida que vamos avanzando, yo les voy a ir, obviamente, dilucidando el cuadro de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Lucas, Nico, acá estoy. ¿estás ahí? ¿No hay ninguna duda, nada? No, no hay ninguna duda. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, es hasta acá llegué con la clasificación, la clase de hoy. Hoy vimos clasificación nomás. Buenísimo. Espera que prenda la cámara. Ahí va, para a que ver voy a si dejar. no sé si alguien tiene alguna duda. Por lo menos acá no hay más Perfecto. nada. Ponen por acá impecable. En el chat de Facebook agradecen bastante también. Perfecto. Yo entiendo que es complejo. Justamente no tuve mucho tiempo de armar el PowerPoint. Sí, estoy tomando el PowerPoint prestado. Eso es verdad. Pero la clase que viene vamos a verlo, a entrar justamente en el Instituto del Derecho Jurídico uno por uno, ¿sí? Lo que vendría a ser, ¿cómo se llaman? Los elementos, ¿sí? Del consentimiento, los vicios que afectan, como yo dije, vamos a seguir repasándolo, y la clase que viene vamos a ver justamente, vamos a hablar de los vicios que afectan al consentimiento. Perfecto. ¿Sí? Millones de gracias, Nico. Otra clase maravillosa a la lista. Sí, ahí me dice, ¿puedo explicar el 1724? Perfecto. La parte de culpa. Sí, el 1724, si vos te vas al código, te habla justamente que es en materia de la responsabilidad. ¿Sí? En materia de responsabilidad, cuando vos justamente tenés que reparar de forma integral el daño que vos provocás. ¿Se entiende? Esto se da justamente por un cambio de óptica que se da en el código de Vélez cuando hay una reforma Borda. La reforma Borda habla justamente de la reparación integral. Ya no se ve como esa reparación-sanción, esa indemnización que nosotros estamos acostumbrados a hablar. Esa indemnización era justamente era la sanción que la ley le imponía a quien que cometía un daño. Hoy en día eso se vira y miramos a la víctima, no miramos al culpable. Entonces, nada, es la reparación integral. Al margen de eso, cuando hablamos de la culpa se clasifica en tres, pero yo la digo en dos, justamente. Cuando hay responsabilidad por culpa, por justamente una cuestión de imprudencia o una impericia, ¿sí? Y acá también en materia de responsabilidad del profesional, ¿no? También hay, justamente la podemos caratular en la imprudencia o la impericia, ¿sí? Por ejemplo, en una mala praxis, porque en una mala praxis yo no tengo intención de haber provocado justamente un daño, ¿sí? Entonces, le provocó un daño a mi paciente, y sí, pero yo no tenía intención. Entonces, bajo esta órbita es la culpa, que acarrea la mala praxis. Entonces, esto tiene que ver con la culpa, la no intención de provocar un daño, pero provocárselo, ¿se entiende? Bajo la figura, como yo lo expliqué, de la impericia o de la imprudencia. Nico, y una consulta, no sé si Sí. hay una más. Pregunta Delfina Retamoso, si podés repetir lo que era el hecho jurídico en Vélez. Sí, Delfina, bueno, Delfina, creo que mi alumna Delfina. Ya se está adelantando a lo que vamos a ver las clases que viene. Pero muy buena pregunta, porque el hecho jurídico en Vélez, nosotros lo teníamos como en el 897, creo que estaba en Vélez, y me hablaba justamente de esa susceptibilidad que tenía de producirse o no producirse. La redacción no era feliz, ¿se entiende? Porque se entendía como que el acto es susceptible de producirse o no producirse. El hecho jurídico son esos 2 días que fuimos a pescar, y cuando dentro del rango de esos 2 días, esos 2 días son susceptibles a que se produzca la pesca. ¿Se entiende? Entonces, al producirse la pesca, ahí se produce el hecho la consecuencia jurídica. Pero el hecho jurídico son esos 2 días, porque esos 2 días son la susceptibilidad que pueda llegar a ocurrir. Ahora, cuando nosotros venimos al 257,
¿Por qué digo que es feliz esta redacción? Porque ahora todo hecho jurídico es todo lo que le importa o todo el acontecimiento que le importa al ordenamiento jurídico. Entonces es súper importante porque acá, en este ejemplo, ¿cuándo va a haber un hecho jurídico? Y cuando se produzca la pesca, indistintivamente que vaya los 2 días o 3 días, ¿sí? No tiene que ver con la susceptibilidad, sino tiene que ver con lo que le importa al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo una adquisición del derecho? Una adquisición del derecho con relación al pescado. Bueno, en el segundo día. Ese va a ser el hecho jurídico. Esa es la diferencia que había con respecto a Vélez. ¿Sí? Nico, no hay ninguna otra consulta más. Perfecto. Mil gracias por la clase y queda grabada en Facebook por si alguien no llegó o la Impecable. quería volver a escuchar. Nos Impecable. vemos el viernes, ¿no, Nico? El viernes El viernes. nos vemos, si Dios mediante. Esperemos Bueno, que sí. esperemos. Bueno, abrazo grande, Lucas. Gracias, Gracias. Nico. Te mandamos un saludo y mil gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.